Retomo, Rodrigo. Entonces decía que uno de esos acontecimientos es el periodo relativamente largo del comunismo, que puede ser visto eh, como una tragedia. Obviamente desde América Latina, pues esto es muy controvertible o eh, mm, mm, nos cuesta, creo yo, entender la carga de profundidad que hay en la historia de un país que ha pasado por esta experiencia histórica. Eh, y que creería desde nuestras sociedades muchas veces se banaliza o se desconoce. Usted mismo conoció esta realidad, ¿cierto? Sí, Vivió en Rumania durante el régimen comunista. ¿Y qué le pareció, profesor? ¿Qué nos puede decir de sus impresiones? bueno, yo frente a esta pregunta debo hacer un matiz. Yo era joven en la época y bueno, creo que la juventud es una etapa donde uno no alcanza a entender muchísimas cosas, sino con el paso de los años eh, se llegan a entender, ¿no? Eh, y bueno, la condición de estudiante, pues en ese contexto, en esa época, pues, era una condición particular, ¿no? Pero sí debo decir que yo percibí ciertos acontecimios, ciertas situaciones eh, que con el paso de los años he logrado entender más, he logrado o intento entender, comprender, explicar por qué eso pasó así, de esa manera. Pero también esas situaciones tienen que ver con tragedias humanas y tienen que ver con circunstancias personales individuales muy dolorosas de mis colegas o de la población rumana o de la gente rumana que conocí, ¿no? Pero también hay otra faceta en esa pregunta eh, eh, mm, que es muy difícil eh, y es ¿por qué aconteció esto y cómo aconteció? ¿No? Es decir, hablemos de una óptica personal, humana si se quiere. Eh, ¿Cómo? Bueno, esto no solo fue de Rumania, pero fue también de otras culturas y otros países que vivieron bajo lo que se denominó Europa Oriental o lo que Churchill llamó la cortina de hierro, ¿no? Por ejemplo, no lograba entender por qué yo sí podía viajar y ellos no. Yo era un joven colombiano latinoamericano en Europa en los años 80 y mi pasaporte colombiano me permitía moverme fácilmente siempre y cuando tuviera los medios, obviamente, ¿no? Por Occidente, etcétera. Ir y volver, etcétera, ir a París o ir a España o qué sé yo, Italia, Grecia, etcétera, etcétera. Mientras los rumanos no. Un país como Colombia, que no es significativo en algún sentido, con un pasaporte que, bueno, eso cambió posteriormente cuando nos piden visa, etcétera, etcétera, la Unión Europea, pero en el fondo lo que subyacía allí era la condición de la libertad. Eso para nosotros colombianos y para los latinoamericanos, pues, nos es difícil entenderlo. Pues aquí alguien dirá, pero aquí tampoco la gente puede viajar si no tiene dinero. Claro, estoy de acuerdo con eso, pero la condición misma de adquirir un pasaporte no es un problema, ¿sí? Para un brasileño tampoco, ni lo ha sido en buen sentido en los últimos años. Pero esa pregunta sobre las libertades individuales, ¿no? Esa la percibí con los años, es una pregunta que mantengo. ¿Cómo una sociedad llega a, a
a marcar de esa manera las libertades individuales. Hay otra dimensión que tiene que ver con el acceso a los bienes. Eh, para mí, en la época, acceder a ciertos bienes era normal. Incluso una sociedad como la colombiana, que no se caracteriza precisamente por ser una sociedad totalmente desarrollada, en fin, acceder a los bienes básicos, ¿no? Eso lo alcancé a vivir, ¿no? El acceder a la leche, a los bienes, los elementos básicos del aseo personal, a acceder sí, a lo básico, ¿no? Guardando la distancia, sí es un poco lo que viven a su manera sociedades como la cubana y la venezolana hoy. Mientras Donde, tanto, los gobernantes con palacios de oro, ¿no? bueno, y mientras tanto, todo este asunto de cómo se deterioraba la vida cotidiana, las relaciones, ¿no? Quien no tenía eh, los rumanos tenían una expresión muy llamativa que el Partido Comunista Rumano significaba, eh, significaba contactos y relaciones. Quien no tuviera contactos y relaciones, lo que en español o en Colombia llamamos palancas, ¿no? Amistades, pues no tenía acceso a los bienes, ¿no? En portugués De, decimos QI, las letras eh, QI. y, cuy, ¿Quiénes indican? ajá. Los rumanos decían pile, contacte, chirrelaxi. O sea, pile traduce contactos, amigos, ¿no? Que te permitían acceder a los bienes, etcétera, etcétera, ¿no? De bienes de diverso orden. Lo otro también de esa experiencia, pues es muy paradójica, muy ambivalente el acceso, digamos, a ciertas expresiones culturales, ¿sí? Es muy ambiguo que lo viví. Eh, por ejemplo, yo asistí a un ciclo de cine italiano en la ciudad donde vivía y nunca olvidaré que en ese ciclo de cine italiano había una película Blow Up, no me Creo que es acuerdo del director, Antonioni. Antonioni, y no estaba traducida al rumano, la proyectaban y un chico, una chica, hacía la traducción simultánea, ¿no? Era una experiencia emocionante y el auditorio lleno, ¿no? Viviendo esa experiencia de ver por primera vez una película de este, bueno, cinematografía italiana de este corte, ¿no? En fin, hay varias experiencias que con los años, ¿no? Ahora, obviamente, esto ya después del 1989, esto ha cambiado profundamente. Y hoy llama la atención que ya una de las discusiones que hay en la sociedad rumana es cómo los jóvenes post 1989 que no vivieron la experiencia comunista, les sorprende que sus padres, sus abuelos tuvieron esas dificultades de acceso a los bienes, de libertades, de control, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco los desafíos de la enseñanza del pasado y de la memoria, de cómo estos jóvenes puedan entender que hubo una experiencia de esa naturaleza. He visto entrevistas a jóvenes rumanos que no vivieron la experiencia del comunismo y les sorprende muchísimo y no logran entender cómo sus padres tenían que hacer fila para comprar el pan, ¿no? En medio de un invierno crudo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Terrible. es... Ahora, obviamente el Imagino que balance, cambió mucho, ¿no? Desde los 80 hasta hoy. sí, Desde el medio del siglo pasado hasta hoy, sí cambió mucho. yo creo, Rodrigo, que la ciencia política, los estudiosos de la historia y los estudiosos de la ciencia política, incluso de la historia, obviamente,
si quieren encontrar un estudio de casos sobre cómo se puede hacer la transición del socialismo real al capitalismo, lo van a encontrar en Rumania. Porque nosotros desde América Latina teníamos la convicción, o se tenía la convicción en ciertos ámbitos, que lo que hay que estudiar es la transición del socialismo, del capitalismo al socialismo. Aquí paradójicamente este es un buen ejemplo de cómo se puede hacer la transición del socialismo al capitalismo. Creo que si Marx se levanta de su tumba, pues creo que no entendería bien cómo así, que vamos a estudiar la transición, luego no lo que hay que estudiar es la transición del capitalismo al socialismo. Esa transición es un laboratorio bien interesante que podría enseñar mucho a los latinoamericanos, mucho a nuestras sociedades, cómo se moderniza, qué pasa con la democracia, etcétera, etcétera, qué pasa con el sistema judicial, con el sistema educativo, con los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante y pienso yo que si desde Latinoamérica nos aproximamos a este tipo de circunstancias históricas que pueden ser, que tienen mucho de trágico, podríamos un poco entender mejor qué nos pasa y dejar un poco yo a veces tengo la impresión que las sociedades latinoamericanas se miran muy a sí mismas y olvidan mirar a otras para entenderse a sí mismas. En la medida en que uno entiende otra cultura, Creo que puede sí, entender mejor la suya, la propia. Y pero en el creo yo, caso de Rumania me parece que, al menos hablo por una percepción de brasileño, me parece muy improbable que nosotros nos reflejaríamos en el caso rumano para, como decir, aprender alguna lección del caso rumano. Me parece muy alejado, ¿sabe? No, no para mí personalmente, pero para la claro, claro. mayoría de los brasileños, y sobre todo los brasileños, digamos, educados y que tienen una visión política, Uh -huh. muchos son de izquierda. Y bueno, la experiencia rumana con el comunismo no es nada, para nada eh, favorable, positiva, ¿cierto? Y esto no es algo que le parece bien a los intelectuales de izquierda, que prefieren ignorar o olvidar que hubo una experiencia negativa, fracasada del comunismo en Rumania y pensar que, bueno, aquello fue una experiencia, pero no es necesario que el fracaso se repita. Entonces, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, 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 perfectamente. Creo que eso, lo que Como usted ha si hecho, no fuera definitivo. lo que usted ha hecho se aplica tal cual al contexto colombiano. Cuando rápidamente le comento una situación. En algún momento en la universidad donde trabajo hubo un evento cultural dedicado a la historia y el cine, y a propósito introduje en ese evento una película de Porumboyu, eh, Bucarest 1203, ¿fue o no fue? Que es una película que cuenta desde un pequeño pueblo romano lo que pasó en 1989 y Ah, vuelve una la vez. he visto. Vuelve una vez, la pregunta es si aquellos ciudadanos o habitantes de ese pequeño pueblo rumano, a unos cuantos kilómetros de Bucarest, vivieron, eh, mm, llegan a dudar si realmente lo que pasó en Bucarest el 22 de diciembre a las 12:03 aconteció o no aconteció. Entonces una discusión un poco sobre la historia, la percepción, la ficción, los mitos, etcétera, etcétera. Pues al público que asistió, muchos de ellos con formación histórica, les sorprendió muchísimo, digamos, que eso haya acontecido, ¿no?
y también para terminar este comentario, eh, esa documental que hay sobre Rumanía del director rumano es una documental conjunto sobre Rumanía que reconstruye todos estos días de la revolución de 1989. Ahora se me escapan los nombres. Porque una de las particularidades de la revolución rumana de 1989 es que toda fue transmitida por televisión. Creo que la única revolución en el mundo que fue La primera, transmitida en vivo y en directo. Creo que la primera, ¿sí? Y bueno, eso visto desde América Latina y visto para ciertos espacios culturales, ciertos grupos culturales, ciertos profesores y ciertas colegas que militan en partidos políticos de izquierda, no les es fácil digerir. Prefieren sin pasar duda, por el lado soslayar, ¿no? sin duda. Yo creo que por su propia experiencia, los colombianos están un paso adelante. En un sentido, lo que quiero decir es que de la parte de nosotros, de aquí de Brasil, como muchos a la izquierda eh, perciben la experiencia colombiana, y me refiero obviamente me refiero a las guerrillas, ¿sabes? Y Ujú. hay una cierta tendencia a romantizar y idealizar lo que hicieron estos grupos terroristas, sean a la izquierda, revolucionarios, sean paramilitares a la derecha, ¿cierto? Eh, entonces, yo como he ido 4 veces a Colombia y Ujú. conocí Colombia de dentro, y muchas percepciones, muchas perspectivas distintas de colombianos, yo no puedo romantizar esto que pasa en Colombia, ¿entiendes? Entonces, creo que ustedes tienen un drama, una herida abierta, de cierta forma, que impide a muchos colombianos de romantizar el comunismo, de cómo hacen muchas personas en Brasil, es lo que quiero decir. Sí, Hay ese relaciones de tema partidos políticos que brasileños usted con las FARC, plantea por y ejemplo. comenta, Rodrigo, tiene que, en Colombia ahora hay una discusión intensa sobre la memoria del pasado y sobre el relato histórico de estos acontecimientos históricos, de esta violencia que marca la constitución de la sociedad colombiana de todo el siglo XX, de buena parte del siglo XX, no todo. ¿Qué interpretación, qué versión de la historia es la que hay que privilegiar, la que hay que promover, la que hay que enseñar, la que hay que divulgar? Hay un debate histórico profundo sobre el pasado. Y como decía Luchán Boya, en el fondo la historia es la versión que el presente hace sobre el pasado. Una manera, me parece, muy precisa de definir el sentido de la historia. Eso está aconteciendo en Colombia a raíz, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, que se conformó por 3 años, que ya lo ha tenido Perú, lo ha tenido Argentina, ¿no? La controversia sobre el enfoque, para algunos los sesgos de esta Comisión de la Verdad está a la orden del día. La de qué versión es la que va a privilegiar allí. Esta comisión está sesgada, a quién consulta, a quién, qué perspectiva, qué fuentes, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver, puede establecerse una relación de contacto con el caso rumano, porque la historia, el pasado comunista, y no solo el pasado comunista, sino el pasado también de antes del 48, que para algunos es idealizado, ¿no? Tiene que ver con una experiencia del fascismo, del Antonescu, la experiencia de la Guardia de Hierro, etcétera, etcétera. Y entonces en Rumania también hay un debate muy intenso sobre esa memoria y sobre esa historia. Y, eh, por ejemplo, los trabajos de Claudia Florentina Dobre, ¿no? Sobre el pasado y los crímenes, las persecuciones, las ejecuciones, las detenciones, está a la orden del día. Los archivos y la apertura de esos archivos están a la orden del día. Y la suerte de esos archivos y la custodia
y el acceso público a esos archivos es una discusión que atraviesa todavía la sociedad rumana, que es igualmente válida para el caso alemán, ¿no? Respecto a los archivos de lo que era la República Democrática Alemana. Creo que esa relación con el pasado, visto desde el presente y con la memoria, es un asunto que toca a la sociedad colombiana y creo que toca a sociedades como la peruana, la argentina, y no sé, no, obviamente yo no conozco, pero no sé si Brasil con esa experiencia de la dictadura, etcétera, etcétera, eh, hay Sí, unos puntos de contacto y de comparativismo interesantes. sin duda. Tuvimos una dictadura, pero no fue una dictadura comunista, ¿cierto? Fue una Uh -huh. dictadura militarista, conservadora, de derecha, por así decir. Y lo que hace toda la diferencia es diferente de... Son dictaduras, dictaduras son dictaduras, pero el sesgo, la orientación es completamente distinta. Por eso que hoy en Brasil es posible haver una popularidad de ideas marxistas, comunistas, diferentemente, lo que no podría ser lo mismo en Rumania, ¿cierto? La popularidad que tiene el marxismo entre los intelectuales, los académicos en Brasil y en Rumania es una otra realidad. Sí. Al menos pienso, ¿cierto? No, así es, ¿no? Así es. Eso nos cuesta desde América Latina entenderlo. Eh, eh, por eso en este libro, del libro electrónico, ¿qué es ser de izquierda? Qué es izquierda? ¿Qué es derecha? La entrevista que le hace Cristian Patrasconio a Lucian Boya, para nosotros latinoamericanos no es fácil entender esa dicotomía o esa clásica división de la ciencia política entre izquierda y derecha que viene desde muy atrás de la Revolución Francesa, etc. Que en países como los nuestros, por lo menos en Colombia, es muy dicotómica. Cuando uno se acerca al caso rumano, alguien que sería de izquierda aquí, allá es de derecha. Y alguien que es calificado de derecha allí es de izquierda, sería de izquierda aquí. Entonces, el, el, el marco teórico para que manejamos en Colombia, por ejemplo, para juzgar dicotómicamente o de esa manera bipolar de ver el mundo, entre la izquierda y la derecha, pues no sirve para entender la complejidad de las sociedades humanas en una etapa postcomunista. Y entonces por eso muchos intelectuales y muchos historiadores no logran aproximarse de una manera matizada a esto. Y prefieren soslayar o no tomar en cuenta esas maneras de entender la política, ¿no? Que nos podrían dejar muchas enseñanzas. Sin duda. Cuando dijo usted que la Luchenboya es inclasificable, sería incluso en este sentido, no se puede situarlo en una izquierda o en una derecha, tal como nosotros las pensamos en este lado del mundo, derecha, izquierda. Luchenboya no sería ni una cosa ni otra, Sí, así sería. o Claro, difícilmente. él va a reconocer, va a dar cuenta de la historia de las izquierdas en Europa, obviamente no, de las izquierdas asociadas al comunismo, las izquierdas asociadas a la socialdemocracia, ¿no? De los diferentes matices de izquierda. Mm, pero va a ver que el tipo de izquierda que, que hubo en la sociedad rumana, pues, pues fue la izquierda asociada a la versión del comunismo soviético, ¿no? Del Partido Comunista Rumano, que entre otras cosas era un partido minoritario en 1945. Eh, y cómo los historiadores rumanos, no solo Chamboya, la historia muestra cómo un partido minoritario logra acceder al poder de una manera tal que va a marcar una sociedad. Bueno, esto tiene que ver con la manera como las grandes naciones se reparten el mundo después de la Segunda Guerra, o se reparten Europa. ¿Sí? Yalta y toda esta manera como entonces Churchill, Stalin, ¿cierto?
Eisenhower, ¿cierto? Dicen, bueno, Europa va a quedar dividida así, ¿no? Y esta parte va a quedar bajo la zona de la influencia soviética y la zona, un poco lo que expresó a su manera el Berlín oriental y el Berlín occidental, ¿no? La famosa zona británica, la zona francesa, la zona americana, la zona soviética, ¿no? Eso mismo, guardadas las proporciones, pues Rumanía va a quedar bajo la influencia de la Unión Soviética, ¿no? Y va a marcar unas relaciones tortuosas, complejas, trágicas, difíciles, eh, con la Unión Soviética, ¿no? Profesor, para empezar a encerrar, me gustaría que argumentara por qué leer Luchenboya hoy, cuál es la importancia de este autor, de este historiador para nosotros, sea en Brasil, sea en Colombia, en el mundo occidental en general. Es un historiador rumano, no es muy conocido en Brasil, no sé si es más conocido en Colombia que en Brasil, tal vez sea. En todo caso, ¿cómo argumenta a favor de la obra, de la importancia de la obra de Luchenboya para nosotros hoy, siglo XXI, 2020, Brasil, un Brasil bolsonarista, un Brasil fanático, fascista? Yo no hesito en emplear la palabra fascista para describir el fenómeno Bolsonaro. En fin, esta es otra discusión, pero me gustaría saber, me gustaría que argumentara a favor de la importancia de Luchenboya hoy, para nosotros hoy, latinoamericanos, en 2020, siglo XXI. Estoy seguro que es una obra y un pensamiento muy actuales, muy pertinentes para el mundo de hoy. Sí, varios argumentos se podrían plantear, evocar para abordar su pregunta, Rodrigo. Destaco algunos de ellos. Bueno, en primer lugar, es salir de nuestra cultura y empezar a conocer otra cultura, que no está nada mal en el sentido de que lo que planteaba anteriormente, en la medida en que uno conoce otras sociedades, puede entender mejor su sociedad. Adquirir cierta perspectiva universalista, si se quiere, o más allá de su contexto inmediato, pues genera beneficios de orden intelectual, ¿no? De orden del conocimiento, del orden de entender a las otras sociedades, por qué son lo que son, y así de esta manera uno podría entender la propia, la suya. Eso de un lado. Lo otro, como ya lo ha comentado, me parece que es importante conocer esta obra porque, bueno, es un ejemplo, como hay otros, obviamente, de cómo la historia está presente en el debate público y cómo la historia no solo es un asunto de los historiadores profesionales, y no solo es un asunto universitario, no es un asunto de la ciencia histórica practicada en las instituciones universitarias, sino que tiene que ver con las preocupaciones del ciudadano, ¿no? Y de la cultura política de una sociedad, y entre esa sociedad discuta y controvierta, obviamente con argumentos, ¿no? Lo que es su historia, su pasado, podrá de alguna manera entender qué es lo que nos está pasando en el presente. Entonces, este estilo, esa manera de escritura y de comunicar y de participar en el debate público a través de entrevistas, a través de escribir obras digeribles y legibles por el ciudadano promedio, creo que el Luchamboya es un buen ejemplo. Obviamente hay particularidades que difícilmente se entienden desde un contexto latinoamericano, pero eso no es un obstáculo para entender. Un tercer argumento, a mí me parece, es que tiene que ver con eso que planteaba anteriormente, con una pregunta que a mí me ha inquietado, o con una situación, y es cómo entendemos o cómo los latinoamericanos vemos a Europa. Nosotros tenemos, creo yo, una idea mitologizada de Europa, y nosotros creemos, quizás porque la enseñanza de la geografía y la historia en la escuela es deficitaria en este sentido, nosotros creemos que
creemos que Europa es unitaria, que Europa es una, ¿no? Que Europa es monolítica, que Europa es una unidad, ¿no? O que Europa es Francia, Europa es España, Europa es Italia, Europa es Inglaterra, Europa es Alemania, ¿no? Es una percepción, una representación que tenemos de ese continente, y cuando uno se acerca al caso rumano se da cuenta de que hay varias Europas a varias velocidades, hay Europas de primera, segunda, tercera velocidad, entiende mejor los procesos de modernidad, entiende mejor la idea de la Unión Europea y entiende mejor estos nuevos fenómenos de nacionalismo, de xenofobia, de resurgimiento de un nacionalismo xenofóbico, excluyente, que está atravesando con mucha fuerza, de manera preocupante, países como Hungría, Polonia, ¿no? Por fortuna, Nosotros Rumanía también, ¿no? no ha caído en ese tipo de excesos, ¿no? Y entiende mejor los nacionalismos italianos, por ejemplo, el nacionalismo italiano, o todo este fenómeno del nacionalismo en España, relativamente reciente, que podríamos asociarlo a partidos de derecha, ¿no? Mm, y Y entiende son mejor fenómenos, populismos los populismos franceses, ¿no? brasileños. Brasil, entiende mejor ese tipo a mí me parece que también por cierta aproximación cultural y por cierta apertura mental, ¿no? Y agregaría un cuarto elemento. Eh, Esta es una manera de hacer historia tan contundente, tan sólida, tan rigurosa, como la que plantean los historiadores universitarios. Así a ellos les cueste alguna dificultad o les genere algún tipo de preocupación la manera como escribe, cómo comunica este historiador. Serían esos cuatro argumentos ¿no? Para, bueno, quizás incluiría un quinto argumento. Si uno se aproxima, por ejemplo, a esta obra, Luchán Boya, Las trampas de la historia, la élite intelectual rumana entre 1930 y 1950, puede entender mejor cómo una sociedad como la rumana, una cultura como la rumana, una nación como la rumana, produjo intelectuales tan potentes, tan poderosos, digámoslo así, exagerando un poco, como como Emil Cioran, o esa imagen que ¿Y usted mostró en su momento de Ionescu, cómo Cioran lo y explica Luchenboya, profesor? ¿Cuál es Luchanboya la lo explica, explicación? entre otras razones, por la solidez de la Universidad Rumana de la época, mm, por el ambiente cultural tan rico de la época, por las influencias, eso que va a estudiar Ciprián Balcán, las influencias alemanas y francesas, por ese cosmopolitismo de estos autores. Son razones que plantea Luchamboya eh, para un poco explicar por qué una sociedad de esto produjo, entre otras, estos tres grandes figuras, pero hay otras también, ¿no? Quizás menos conocidas. Sí, Y claro. también va a plantear las relaciones complejas de esa élite intelectual con la cultura francesa y con la cultura alemana de la época. Y la manera como esta cultura estos pensadores van a mantener relaciones políticas, ¿no? Que eso es un tema controvertido, por ejemplo, en Emil Cioran, ¿no? En sus años de juventud y sus relaciones con, un poco podríamos decir, con Antonescu, ¿no? Con estas perspectivas, con esta situación histórica que vivió Rumania. Y un título muy paradójico, ¿no? ¿Cómo se ha romanizado la Rumania? Como si no fuera desde siempre rumana. Y se Exactamente. hubo que rumanizar para volverse Rumania. Eso tiene que ver con otro punto que a nosotros, los latinoamericanos, deja muchas enseñanzas y nos puede llamar la atención sobre cómo las naciones se constituyen de diferente manera a la nuestra. O en el fondo el asunto étnico
latinoamericano, bueno, esto cambia de país a país, pero por ejemplo en el caso colombiano, creo quizás que en Brasil tenga también algo parecido, es la composición étnica de las naciones como las nuestras, una composición indígena, afro, ¿no? Negra, digámoslo así, más las influencias de las emigraciones de árabes, turcas, libanesas, lituanas, judías, etcétera, que caracterizan de mayor o menor intensidad. Bueno, Brasil es un buen ejemplo de ello, ¿no? Eh, Sí. si esto aconteció así, entonces, ¿cómo fue el asunto étnico en estas sociedades? Entonces, el caso rumano, ¿por qué este título paradójico? ¿Cómo se rumanizó Rumanía? Si usted, si, Rodrigo, si nosotros miramos rápidamente los avisos de los almacenes que hay allí, aparecen en la lengua húngara, en alemán y en rumano. La portada es a propósito, esta fotografía, esta imagen tiene que ver con una dinámica histórica poblacional que tuvo Rumanía y es eh, Rumanía es un país donde hay una poblaciones germanas, llamémoslo así. Incluso Emil Cioran nació en Sibiu, que es una ciudad donde la población alemana en la época era importante, significativa, ¿no? Y él habla de ello, los secui, ¿cierto? Está lo húngaro, está lo alemán, ¿cierto? Bueno, está también lo armeniano, etcétera. ¿Esto por qué se ha rumanizado? ¿Cómo se rumanizó Rumania? Significa un fenómeno que se vivió después de 1948 y que todavía se sigue viviendo, es como las poblaciones, los rumanos de origen hebreo, de origen alemán, de origen húngaro, se van de Rumania y la población rumana en términos demográficos empieza a ser casi, en términos estadísticos, muy dominante y la población de minorías, llamémoslo así, empieza a ser todavía más minoritaria. Los alemanes se van para Alemania, los de origen alemán se van para Alemania, los judíos se van para Israel, otro, Estados Unidos, etc. Y Rumanía queda, la población rumana llega a ser rumana. En el fondo es un fenómeno muy complejo de cómo las minorías de un país abandonan su país de origen. Esto tiene una historia, a eso se refiere y lo que esto significa para una sociedad. Eso para nosotros, pues, no es, nosotros no lo vivimos de esa manera, ¿no? Obviamente, hay colombianos, hay millones de colombianos en Estados Unidos, 4 o 5 millones. Hay cientos de miles de colombianos en Madrid o en España, pero no es una emigración que tenga una connotación étnica. Aquí sí. Eso es un punto interesante allí de comparativismo, de cómo las naciones, entre comillas, se vacían de ciertas poblaciones, ¿no? Y emigran. Pues eso le pasó a Rumania. ¿Y por qué eso sucede? ¿De qué manera esto afecta, digamos, la cultura y la variedad y la étnica y la variedad cultural de una nación? Entonces, estas minorías son cada vez menores en Rumania, ¿Sí? los judíos, los armenios. Uh-huh. Los húngaros, etcétera. Uh-huh. Sí, sí. Ahora, Los, hay un fenómeno también de migración rumana muy fuerte en la Unión Europea, ¿no? El número de rumanos en Italia es de 4 millones. es la Una más población, grande colonia, ¿no? creo que sí, y una población significativa de migrantes en España es la rumana. En Alemania otro tanto. La emigración, por ejemplo, de médicos a Francia, a Alemania, de médicos rumanos es muy fuerte. ¿Sí? Es un país que dada la complejidad y las dificultades que tuvo después de 1989, dificultades económicas, etcétera, etcétera, pues la población se ha visto obligada a emigrar.
Obviamente la Unión Europea crea un marco de desplazamiento, ¿no? En particular para ellos porque pues, Rumanía logra entrar a la Unión Europea en el 2000, si no estoy mal, y eso significó otro gran acontecimiento histórico de europeización, si se puede decir así, de Rumanía, que es visto con muy buenos ojos por la mayoría de la población y por la mayoría, si bien hay sectores nacionalistas que se opusieron o que están inconformes, ¿no? Pero sin duda la integración de Rumania a Europa ha sido muy beneficiosa en el sentido de occidentalización, en el sentido de la modernización en la infraestructura vial, etcétera, ¿no? Y la modernización también en el ámbito de la educación, etcétera, etcétera. Y en la movilidad misma, ¿no? De los rumanos tener la posibilidad de conocer Occidente, conocer otras culturas, ¿no? Claro. Eso ha sido positivo.